y en algunos casos lluvias un poco más fuertes durante casi todo el día de hoy, pero a partir de mañana ya tenemos muy pero muy buen tiempo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, Sebastián, por atendernos. Bueno, por favor. ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de preguntarte puntualmente cómo es este sistema, ¿no? Y cómo lo implementaron, pero Sí. ¿cómo desde el punto de vista psicológico, algunos consejos o tips que podamos tener como para sobrellevar a aquellas personas que están haciendo esta cuarentena, pero también a aquellas personas que por diferentes motivos tienen que salir a cumplir con sus tareas, y por supuesto, a todos creo que nos invade algo de miedo seguro, Sí. ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que estamos viviendo un periodo sin precedentes de tensión emocional y están nuestras mentes y nuestra salud mental súper esforzado, demandada de adaptación a las nuevas condiciones que impone la cuarentena, ¿no? Nunca nos pasó esto como sociedad, ni a nivel local ni a nivel mundial. Así que, obviamente, todo esto repercute en los niveles de ansiedad, los niveles de angustia principalmente. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde nosotros los psicólogos tenemos algo que aportar, por supuesto. En relación con los tips, bueno, un tip muy importante es dosificar el nivel de información, ¿no?, que uno va manejando. Uh-huh. Como vos decís, estar hiperpendiente, hiperalerta de la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, etcétera, etcétera, y estar casi como ocupación mental única con este tema, y es algo que obviamente repercute negativamente. Sí. Uno no dice que hay que abstraerse y no pensar y no reflexionar sobre estas cuestiones, ni siquiera no informarse, no, para nada. Estamos hablando de encontrar un justo medio en donde nuestras actividades diarias y nuestras actividades mentales puedan dosificar un poco de la información necesaria sobre la coyuntura sanitaria, pero también tener otro tipo de actividades mentales, otras cosas que pensar, ¿no? Para quienes están pudiendo hacer alguna labor de teletrabajo, bueno, esto es algo importante, ¿no? Tener un cometido, tener un para qué, tener una ocupación que más o menos permite a la persona llevar la vida diaria con algún sentido de continuidad con lo que venía. Bueno, eso es algo importante. Por supuesto que hay un montón de gente que su vida laboral se ha visto totalmente parada y esto cambia radicalmente su día. Entonces, en ese sentido, bueno, por supuesto que lograr momentos de esparcimiento, pero también generar momentos de sentirse útil y productivo, ¿no? El hacer ese algo. Punto me parece que es importante. Sí, una persona me dijo algo que me dejó pensando, ¿no? Una persona que, por supuesto, el no trabajar, el no salir a trabajar y no poder hacer teletrabajo, le implica que tampoco está recibiendo ningún tipo de paga, y que, por supuesto, la situación económica empieza a complicarse mucho. Y me decía en un momento, mira, ni siquiera me puedo sentar a mirar una buena película, alguna serie por televisión, porque hasta lo hago con culpa, porque me da la sensación que estoy olvidándome de lo importante. ¿Cómo se puede hacer para llegar a un punto intermedio? Porque es una situación no deseada, es una situación que estamos obligados a cumplir, por supuesto para beneficio del conjunto y de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, claro. A ver, las labores, digamos, productivas, por decirlo así, sí, tienen algo bueno, que es que a veces, según las personalidades, ayudan a que no caminen por el lado de la culpa. Estoy haciendo esto que me distrae y me divierte, pero como tiene un fin productivo, como tiene un fin de, no sé, mejorar mi casa, entonces
puede que eso no despierte tanta culpa. Claro. Una de las de las primeras cosas que el gobierno hizo fue, bueno, las ferreterías van a quedar habilitadas, ¿no? Y uno pensaría, ¿por qué las ferreterías? Y tiene, desde lo epidemiológico, fue una decisión muy acertada. ¿Por qué? Porque la gente tiene la posibilidad de comprar alguna que otra cosita para justamente llenar su tiempo en arreglar su casa. Eso le genera al sujeto un objetivo, le ocupa horario de tiempo y además lo mantiene dentro de su casa con la cabeza ocupada en hacer los arreglos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, para quienes obviamente no tienen la posibilidad de teletrabajo y que ven interrumpidos sus labores, más allá de la cuestión económica, por supuesto que si eso además complica la cuestión económica es aún más angustiante, pero a veces hay algunas personas, empleados en relación de dependencia que continúan cobrando su sueldo, pero así todo es importante que se sientan productivos, es importante que tengan algo para hacer, ¿no? Se hace muy largo el día, si no, ¿no? Exactamente, se te hace muy largo el día. O sea, uno se puede, por supuesto, sentar un rato a mirar la tele, alguna serie, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿cuánto tiempo, no? Entonces, acompañar, por ejemplo, en las casas donde hay niños, acompañar a los niños en sus tareas escolares es, por supuesto, una tarea que los padres no estábamos habituados a hacer. Eso los chicos lo llevaban casi todo en el colegio, por supuesto que algo después en casa, pero era secundaria nuestra participación. Ahora pasa a ser una actividad preponderante, o nosotros tenemos un rol más protagónico que antes, y también me parece que esa es otra de las actividades que nos pone la cabeza en otro lado distinto, un lado de crecimiento, un lado de que nos pone a pensar en el futuro, ¿no? Te plantea un desafío también importante, ¿no? Sí, claro, porque no todas las personas tienen recursos pedagógicos, claro, para trabajar con los chicos. Entonces, más vale que esto es algo recontra novedoso, pero que si le vemos la pata por el lado de, bueno, encarar una nueva actividad, un nuevo desafío, como cuando alguien, no sé, se propone aprender a tejer, ¿no? Sí. Para decir algo, sí, y ocupa tiempo en esta nueva actividad, parte productiva, porque con eso, no sé, hará sus pulóveres, pero parte también ociosa y de generar algo de distracción y diversión. Bueno, también en esto de acompañarlo a los chicos en las tareas escolares. Entonces ahí, como que en una misma tarea, logramos ese doble cometido. Ayudamos a los chicos, pero también me ocupo parte del día y me dejo de estar hiper pendiente y pensando de, bueno, la coyuntura sanitaria. De lo que está sucediendo. Ahora, Sebastián, hay algunas cosas que uno permanentemente las escucha como problemáticas casi salientes en todo esto, ¿no? En esta nueva situación que nos vemos involucrados todos, en mayor o menor medida, pero todos estamos involucrados dentro de lo mismo, porque esto es una pandemia, sí, así que el país completo está con los ojos puestos y su cabeza puesta en esto. Las relaciones en la convivencia, en el día a día de matrimonio, de parejas, sí, con los hijos, los padres y los hijos, etcétera, y también la problemática de aquellos adultos mayores que, por ejemplo, se ven privados de ver a sus hijos, a sus nietos, que no se, sí, les puedan acercar, que sienten, sí, como que si se acerca un chiquito es una especie de niño bomba que se le acerca porque lo puede perjudicar. ¿Cómo se puede manejar esta? Y en relación con la convivencia, lo que uno inicialmente aconseja es tolerancia, ¿no? Sí. En algunos otros momentos, algún comentario, algún gesto, alguna cara, ¿no?, que podamos tener, por ahí desencadena un retruque,
y eso tal vez genere una escalada, que se retruque por parte de uno, viene y entonces el otro te retruque y se arma una discusión. Bueno, intentar evitar ese primer retruque, ¿sí? Justamente eso cortaría el espiral de escalada. Entonces, bueno, donde se pueda, ¿no? Generar eso, ¿no? Intentar evitarlo, dejar pasar algunas cosas, eso es importante. En relación con los adultos mayores, nosotros desde la Universidad de El Salvador abogamos por un lema que es que nadie cene solo, ¿no? Es importante eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, obviamente, los humanos somos seres gregarios, nuestro vínculo social es importantísimo. Entonces, por suerte, hay 20.000 herramientas tecnológicas que nos permite un contacto bastante fluido con esos que están pasando la cuarentena en soledad o acompañado por ahí con su pareja, supongamos una pareja mayor. Sin ir más lejos, mis padres, ¿sí? Están juntos en su casa, pero por supuesto se han cortado un montón de vínculos sociales que tenían. Entonces el poder, el llamado telefónico cotidiano, el tal vez en la hora de alguna cena, almuerzo, generar una videoconferencia y entonces pones el celular en el costadito y la dinámica de la mesa es más o menos parecida a la que podríamos tener si estuviéramos todos cenando. Entonces ellos ven la parte de la mesa donde estamos sentados los de acá y nosotros vemos la parte de la mesa de los que están sentados de allá. Esas me parece que son herramientas muy importantes para estar presente, para continuar nuestros vínculos y también para escuchar cómo evoluciona la salud mental de nuestra familia, claro, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Más allá de las problemáticas de vínculos, cómo va desde lo individual uno reaccionando frente a esta situación nueva, ¿no? Sí, exactamente. Y si bien, por supuesto que hay que estar en casa lo máximo posible, y el poder cada tanto, porque por supuesto que hay un montón de sistemas de delivery, ¿no? Sí. Pero el poder cada tanto hacerle la compra a los adultos mayores y llevárselas, también es algo sí, que me parece gesto, como gesto me parece que es importante para quien lo recibe. Y que aporta, claro, que aporta al contacto, al vínculo, a la salud mental de todos, ¿no? Sí. Aunque sea viéndonos desde la vereda cuando le dejas la bolsa de la comida y ni siquiera traspasás la reja, claro, ¿no? Claro. Pero por lo menos desde la vereda, hola, ¿cómo andás? ¿No? Te ven, te puedes saludar, por ahí esos 5 minutitos del pasaje de los víveres, bueno, justamente genera compañía, genera cercanía. Entonces, eso me parece que también podría colaborar, ¿no? Sin duda. Por supuesto que hay que, obviamente, cuidarse también de lo físico, de la pandemia y tener cuidado de salir o no salir, pero cuando uno tiene que salir a hacer las compras para uno, por ahí aprovecha, hace las compras para también el adulto mayor y genera en eso, que sería la provisión de víveres, un encuentro social, un encuentro afectivo también, ¿no? Ahora sí, Sebastián, te pregunto por esta iniciativa que tienen desde la Universidad de El Salvador de las prácticas profesionales que habitualmente se hacen en las distintas carreras, sobre todo en carreras que tienen que ver con psicología, con psicopedagogía, ponerla de alguna manera al servicio de esta emergencia sanitaria, en el caso nuestro, en lo municipal, ¿no? Bueno, nosotros históricamente tenemos nuestras carreras de psicología y psicopedagogía tienen en sus últimos años, obviamente, la parte práctica, donde el alumnado va a los servicios y a las instituciones a, continuar su aprendizaje ahí en el campo, ¿no? Profesional.
tenemos distintos tipos de prácticas, las hospitalarias, las comunitarias, las educativas, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias, que obviamente con todo esto casi diría que fue lo primero que se vio afectado, ¿no? Antes de entrar en cuarentena general, salió una disposición del Ministerio donde las prácticas hospitalarias obviamente quedaban suspendidas. Sí. En los lugares de práctica puntualmente, y la recomendación de pasar a entornos virtuales, ¿no? Nosotros desde siempre tenemos una perspectiva en la cual la práctica tiene un doble sentido, un sentido para nuestro alumno, el alumno universitario, ya próximo a graduarse, le faltan nada, una poca materia, graduación. Que es la capacitación para ese alumno, sí. Pero también en esa capacitación la vuelta y el servicio y el proveer soluciones a las problemáticas sociales, ¿no? Ese alumno trabajando en un servicio sanitario, bueno, no solo se capacita él, sino que además aporta a la sociedad. Eso y toma contacto con la realidad, ¿no? Deja un poco la teoría para tomar contacto con lo que realmente sucede y cómo aplicar el conocimiento que tiene, ¿no? Totalmente. Entonces son materias súper importantes de nuestra carrera, cuando se suspenden todas estas actividades prácticas, la verdad es que fue un momento en el equipo directivo de reorganizarnos y ahora cómo hacemos con esto, ¿no? Sí. Y lo que nos surgió es el pensar que, bueno, esto, ¿no? Que nunca en la historia de la humanidad la sociedad necesitó tanto de los psicólogos, ¿no? Como estamos hablando desde tempranito. Entonces, a partir de esto, ¿no? Casi como que es un lema para nosotros. Bueno, las prácticas profesionales se ponen al servicio de la emergencia sanitaria. Y esto generó, por supuesto, una reinvención de los dispositivos. Nosotros ya teníamos planificado y organizado los objetivos de cada dispositivo, de cada hospital, de cada salita, de cada institución educativa, qué se hace en el lugar, cómo se va a trabajar, de acuerdo a lo que la actividad de esa institución genera. Pero a partir de todo esto, obviamente cambió el escenario totalmente y nos tuvimos que reinventar. Generando o preguntándole principalmente a la institución y a la población a la que asiste esta institución, bueno, ahora ¿qué necesitas? Claro. ¿No? Y frente a ese ahora ¿qué necesitas? Vehiculizado con nuestro grupo de profesores que están insertos en las instituciones, sí. Bueno, cada institución iba necesitando o empezó a pensar que ahora vamos a encarar tales y cuales proyectos. No sé, pienso alguno, ¿no? A una profesora como agente de salud municipal, se le encargó que pudiera generar capacitación para las personas que atienden los teléfonos de emergencia en relación con el tema coronavirus. Los números a los cuales uno llama frente a un supuesto síntoma, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cuáles serían esos supuestos síntomas? Y bueno, uno de los supuestos síntomas, por ejemplo, es el ahogo, ¿no? Claro. La insuficiencia respiratoria, estoy ahogado, que esto, que el otro. Pero ese síntoma coincide también con la angustia. Con las manifestaciones de los estados de ansiedad y de angustia. Claro. Entonces, claro, quien recibía ese llamado telefónico necesitaba de la capacitación para discriminar. Esto tiene que ver con un ataque de angustia o tiene que ver con una insuficiencia respiratoria devenida de algún problema físico, claro, que tenga que ver con cualquier otro. Concretamente. Entonces, bueno, nuestra profesora, recibió esa indicación para generar eso, y entonces nuestros alumnos estuvieron colaborando para generar los materiales de capacitación, nosotros les llamamos
generar flyers, bueno, varios instrumentos. Sí, tips como para que se puedan utilizar y agarrarse al momento de brindar la ayuda, ¿no? Exactamente, que pueda discriminar, hacer una especie de diagnóstico presuntivo diferencial, ¿no? Sí. Discriminar si tiene que ver más con una cuestión de angustia o si tiene que ver con una cuestión, de una insuficiencia respiratoria biológica, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso es una de las... Con los médicos, porque uno siempre piensa en el paciente. Los profesionales de la salud están, como todos ustedes también, ¿no? Los psicólogos, ni que hablar, intentando a brazo partido solucionar la vida de la gente a través de una computadora, una experiencia nueva. Bueno, ¿Cómo asisten a un médico que de golpe atiende muchos casos y que esto obviamente le genera una angustia muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en el Hospital Falcón, todos los agentes de salud, porque pensamos en los médicos que son como, digamos, lo primero que se nos viene a la cabeza, pero ahí están las enfermeras, los camilleros, la gente de recepción, administrativo, todo ese gran personal, la gente de salud que está allí y, digamos, súper movilizado por las circunstancias. Entonces, una de los proyectos que estamos llevando adelante en ese hospital es que el equipo de salud mental del hospital, de los cuales algunos son profesores nuestros en la práctica, llevan adelante un proyecto de justamente contención y apoyo de los agentes de salud. Y entonces se pensaron dispositivos grupales donde donde se reúne el equipo de salud del hospital y movilizado o coordinado por la gente de salud mental del hospital, se genera un espacio de reflexión, un espacio de contención de todas esas angustias y ansiedades que genera, esta situación en ellos. Y nuestros alumnos acercan a los profesores y posibilidades de intervención, qué hacer o cómo plantear ciertos temas, cómo vehiculizar y cómo contener ciertas ansiedades, ¿no? Porque entonces aparte, ahí un minuto, ¿no? tenemos esas dos patas. Por un lado, el profesor en la institución aportando con todo el background y todo el asesoramiento o apoyo del alumnado que posibilita o potencia su intervención, ¿no? Claro. Y debe ser difícil también, digo, porque... Perdón, no te escuché. No, que digo que debe ser muy difícil actuar en estos casos, porque no todos los seres humanos reaccionamos igual frente a determinado suceso. Sí, entonces, totalmente. Se pueden dar seguramente tips generales, pero también habrá casos puntuales, sobre todo en aquellas personas que tienen una enorme responsabilidad en este momento puntual que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. No todos reaccionamos igual. Por eso hay como distintos niveles, ¿no? Claro. Hay un nivel de comunicación masiva, digamos, cómo lidiar, así como en líneas generales, que fue lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. En líneas generales, ¿qué tips podríamos tirar? Eso es un nivel masivo que para muchísima gente, esos 3-4 tips o que por ahí te llegan en un flyer, te ayuda y con eso podés andar bastante bien. Pero después hay ciertos procesamientos individuales o particulares, y por eso la pata, después que hay que tener otro nivel, que es, el apoyo o el contacto puntual con las personas, a ver cómo es que lo está procesando. Por eso en estos grupos de reflexión se abre el diálogo a cómo cada uno lo va llevando, ¿no? Perfecto. Una cosa importantísima es esto de generar red. Cuando nosotros decimos generar red es facilitar la vinculación entre las personas para que se produzca un intercambio saludable, un diálogo que aporte a su desarrollo,
a poder sostener y estar en el mejor estado mental psicológico posible como para enfrentar todo esto, que sin duda es una situación muy límite. Sebastián, tengo que redondear porque me están haciendo señas desesperadas vía teléfono, porque tengo que redondear la nota. Pero si alguien quisiera eventualmente comunicarse con El Salvador, pedir algún tipo de consejo, ¿tienen alguna línea abierta o algún tipo de línea de contacto para que desde alguna institución se puedan conectar con ustedes? Sí, bueno, El Salvador, lo más fácil me parece para recordar es nuestra página de internet, www.usal.edu.ar. Esta es USAL de Universidad del Salvador, ¿no? .edu.ar, USAL. Allí, bueno, hay información general de toda la universidad, de las carreras, pero también están números de teléfono para poder llamar, centro de informes, ahí. Perfecto. Bueno, ahí está información en general. Perfecto, seguiremos charlando de este tema porque es importantísimo y hay que ver cómo también vamos reaccionando a medida que va pasando el tiempo. Algunas cosas y algunos datos son optimistas, otros no tanto. Cómo vamos reaccionando frente a esto desde lo psicológico, que es importantísimo porque en definitiva en nuestro rendimiento va a estar seguramente en muchos casos también supeditado a nuestra salud mental, que es muy importante. Te agradezco muchísimo, Sebastián. Por favor, un saludo, a disposición. Un abrazo grande.